el niño huérfano halló refugio junto a un oso gigante, y al abrir los ojos comenzó a llorar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Santiago tenía apenas 9 años cuando su mundo se derrumbó, de la manera más cruel que un niño podría experimentar. Sus padres habían muerto en un deslizamiento de tierra que arrasó con su pequeña aldea en las montañas de Oaxaca, durante la temporada de lluvias más devastadora que la región había visto en décadas. El niño había sobrevivido solo porque esa tarde había ido a buscar leña más arriba en la montaña, y cuando regresó, todo lo que conocía había desaparecido bajo toneladas de lodo y rocas. Sin familia extendida conocida y sin documentos que probaran su identidad más allá de la palabra de vecinos, que también lo habían perdido todo, Santiago fue trasladado a un orfanato en la ciudad más cercana, San Cristóbal de las Casas. El orfanato Casa de la Esperanza era un edificio gris de 3 pisos que albergaba a más de 150 niños en condiciones que apenas cumplían con los estándares mínimos. Las habitaciones estaban abarrotadas, la comida era escasa y los cuidadores, aunque no necesariamente crueles, estaban tan sobrecargados de trabajo que era imposible que brindaran la atención emocional que niños traumatizados como Santiago necesitaban desesperadamente. Durante los primeros 6 meses en el orfanato, Santiago apenas habló. El trauma de perder a sus padres y presenciar la destrucción de su aldea lo había sumergido en un silencio profundo que preocupaba incluso a los cuidadores más endurecidos. Pasaba sus días sentado junto a la ventana del dormitorio comunal, mirando hacia las montañas distantes donde alguna vez había tenido un hogar. Por las noches, las pesadillas lo despertaban gritando, reviviendo el momento en que había visto el río de lodo devorar su casa y todo lo que amaba. Los otros niños del orfanato al principio intentaron incluirlo en sus juegos, pero la barrera invisible que Santiago había construido alrededor de sí mismo era impenetrable. Gradualmente, los otros niños lo dejaron en paz, y Santiago se convirtió en una figura solitaria que vagaba por los patios del orfanato como un fantasma, presente físicamente pero ausente en todos los demás sentidos. La directora del orfanato, la señora Domínguez, era una mujer práctica de unos 60 años que había visto cientos de niños traumatizados pasar por sus puertas durante sus 30 años de servicio. Había intentado conectar con Santiago en varias ocasiones, pero cada intento había sido recibido con el mismo silencio inquebrantable. Finalmente, después de una conversación con la psicóloga voluntaria que visitaba el orfanato una vez al mes, la doctora Patricia Ramírez, se decidió que tal vez un cambio de ambiente podría ayudar al niño. La doctora Ramírez había sugerido algo poco convencional, terapia con naturaleza. Había leído estudios sobre cómo el contacto con ambientes naturales podía ayudar a niños con trauma severo a reconectar con el mundo. Propuso que Santiago fuera enviado a pasar un tiempo en una granja terapéutica en las afueras de la ciudad, un lugar donde niños con dificultades emocionales trabajaban con animales y la tierra como parte de su proceso de sanación. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La noche antes de que Santiago fuera transferido a la granja terapéutica, el orfanato experimentó un incendio en la cocina que, aunque fue controlado rápidamente, causó suficiente caos como para que las autoridades ordenaran una evacuación temporal del edificio mientras se realizaban reparaciones y una inspección completa de seguridad. Los niños fueron distribuidos temporalmente entre familias de acogida voluntarias y otras instituciones de la región. Santiago, debido a su condición especial y la falta de familias dispuestas a acoger a un niño completamente no verbal, fue enviado a un pequeño refugio temporal en las montañas administrado por el padre Mateo, un sacerdote franciscano que había dedicado los últimos 20 años de su vida a crear un santuario para niños que no encajaban en el sistema convencional de cuidado infantil. El refugio del padre Mateo estaba ubicado en una propiedad remota a 3 horas de camino desde San Cristóbal, en las profundidades del bosque de niebla que cubría las montañas más altas de Chiapas. La propiedad consistía en una pequeña capilla, una casa de madera con capacidad para 10 niños y varios edificios auxiliares rodeados por hectáreas de bosque virgen. El padre Mateo era un hombre delgado de unos 70 años, con barba blanca y ojos azules sorprendentemente jóvenes que reflejaban una calidez y compasión que inmediatamente ponían a los niños más nerviosos en paz. Cuando Santiago llegó al refugio en la parte trasera de una camioneta del gobierno, acompañado por una trabajadora social que parecía ansiosa por completar el papeleo y regresar a la ciudad antes del anochecer, el padre Mateo lo recibió con una sonrisa gentil
y sin hacer ningún intento de forzar conversación. Simplemente tomó la pequeña bolsa de pertenencias de Santiago, le hizo un gesto para que lo siguiera, y lo guió hacia el interior de la casa de madera donde los otros niños estaban preparando la cena. Durante las primeras semanas en el refugio, Santiago mantuvo su silencio, pero algo en el ambiente comenzó a penetrar las paredes que había construido alrededor de su corazón roto. El padre Mateo nunca lo presionó para hablar, trabajar o participar en las actividades comunales, simplemente le permitía existir, estar presente sin demandas ni expectativas. Las mañanas en el refugio seguían una rutina simple. Los niños se levantaban al amanecer, compartían un desayuno sencillo de frijoles, tortillas y café con leche, y luego cada uno se dedicaba a las tareas que había elegido. Algunos trabajaban en el pequeño huerto, otros cuidaban de las gallinas y cabras que el padre Mateo mantenía para proporcionar alimento fresco, y algunos simplemente paseaban por el bosque, recogiendo leña o explorando los senderos que rodeaban la propiedad. Santiago había adoptado la costumbre de caminar solo por el bosque cada mañana después del desayuno. El padre Mateo, sabiamente, no lo detenía ni lo seguía, pero siempre se aseguraba de que el niño llevara una cantimplora con agua y supiera que debía regresar antes del mediodía para el almuerzo. Estos paseos solitarios se habían convertido en la única actividad que parecía traer algo parecido a la paz al rostro perpetuamente triste de Santiago. Fue durante uno de estos paseos matutinos, aproximadamente un mes después de su llegada al refugio, cuando Santiago se adentró más profundamente en el bosque de lo que había hecho antes. Había seguido un sendero de venados que serpenteaba entre árboles centenarios cubiertos de musgo y orquídeas silvestres, fascinado por el canto de pájaros que nunca había escuchado y el juego de luz solar que se filtraba a través del dosel denso del bosque de niebla. Tan absorto estaba en la belleza del lugar que no se dio cuenta de lo lejos que había caminado hasta que el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron de manera amenazante entre los árboles. Cuando Santiago finalmente se dio cuenta de que estaba perdido, el pánico comenzó a apoderarse de él. Intentó retroceder por el sendero que había seguido, pero en el bosque denso todos los árboles se veían iguales, y pronto se dio cuenta de que estaba dando vueltas en círculos. La luz continuaba disminuyendo rápidamente y la temperatura, que durante el día había sido agradablemente fresca, ahora descendía hacia el frío penetrante de las noches de montaña. Santiago nunca había estado solo en el bosque después del anochecer, y los sonidos que comenzaban a emerger de la oscuridad creciente lo aterrorizaban. Aullidos distantes que podrían ser coyotes, el crujido de ramas que sugerían movimiento de animales grandes, y el silencio opresivo interrumpido solo por estos sonidos perturbadores. Mientras la oscuridad se hacía total, y Santiago se acurrucaba al pie de un árbol gigante tratando de conservar calor, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Era el sonido de algo grande moviéndose a través de la maleza, algo mucho más grande que un venado o un coyote. Los crujidos de ramas eran tan fuertes que Santiago podía sentir las vibraciones en el suelo donde estaba sentado. Su mente, alimentada por historias que había escuchado en el orfanato sobre jaguares y otros depredadores que habitaban estos bosques remotos, le gritaba que corriera, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. Cuando la criatura emergió de entre los árboles, iluminada apenas por la luz tenue de una luna menguante que había comenzado a asomarse entre las nubes, Santiago pensó que estaba alucinando, o que tal vez había muerto sin darse cuenta, y esto era algún tipo de visión del más allá. La criatura era un oso, pero no cualquier oso. Era el oso más gigantesco que Santiago jamás hubiera imaginado que pudiera existir. Debía medir más de 3 metros de altura cuando se levantó sobre sus patas traseras para olfatear el aire, con un pelaje café oscuro que parecía casi negro en la penumbra, y ojos que reflejaban la luz de la luna con un brillo dorado sobrenatural. Santiago había aprendido en la escuela, antes del deslave, que en México existían osos negros en algunas regiones montañosas, pero nunca había visto uno, y ciertamente nunca había escuchado de alguno tan enorme como el que ahora se encontraba a menos de 10 metros de donde él estaba paralizado por el miedo. El oso bajó nuevamente a sus 4 patas y comenzó a acercarse lentamente, olfateando el aire con su hocico enorme. Santiago cerró los ojos esperando el final, pensando que después de todo lo que había sobrevivido, después de perder a sus padres y su hogar, su vida terminaría siendo devorado por una bestia en un bosque oscuro, donde nadie encontraría jamás sus restos. Pero el ataque nunca llegó. En lugar de eso,
Santiago sintió algo cálido y húmedo tocando su cara. Abrió los ojos lentamente y se encontró mirando directamente a la cara del oso gigante, cuyos ojos dorados lo observaban con lo que solo podía describirse como curiosidad, no agresión. El oso lo olfateó cuidadosamente, desde su cabeza hasta sus pies, y luego hizo algo completamente inesperado. Se acostó en el suelo junto a Santiago, formando una barrera masiva de pelo y músculo entre el niño y el frío viento nocturno que había comenzado a soplar. El calor que emanaba del cuerpo del oso era extraordinario, como estar junto a una estufa viviente. Santiago, todavía demasiado aterrorizado para moverse, permaneció completamente inmóvil durante varios minutos, esperando que en cualquier momento el oso cambiara de opinión y lo atacara, pero el oso simplemente se quedó allí, su respiración profunda y regular, creando un ritmo hipnótico que gradualmente comenzó a calmar los nervios destrozados de Santiago. Las horas pasaron lentamente. Santiago, exhausto por el día de caminata y el terror de estar perdido, eventualmente comenzó a cabecear a pesar del miedo. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, se sobresaltaba despierto, recordando dónde estaba y con quién estaba. Pero cada vez que abría los ojos el oso seguía allí, inmóvil excepto por su respiración pausada, aparentemente actuando como guardián más que como amenaza. Fue en algún momento de la madrugada, en esas horas oscuras antes del amanecer cuando la temperatura cae a su punto más bajo, que Santiago finalmente se rindió al agotamiento. Se acurrucó más cerca del cuerpo masivo del oso, buscando instintivamente su calor, y por primera vez desde la noche del deslave, durmió profundamente sin pesadillas. Cuando Santiago finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el pelaje café del oso a centímetros de su cara, cada pelo individual visible en la luz suave de la mañana temprana. La segunda cosa que registró fue que estaba vivo, completamente ileso, y más cálido de lo que había estado en meses. Y fue entonces, con la comprensión abrumadora de que esta criatura salvaje y poderosa lo había protegido durante toda la noche en lugar de hacerle daño, que algo dentro del pecho de Santiago se quebró. Las lágrimas que había estado reteniendo desde el día que perdió a sus padres finalmente comenzaron a fluir. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su pequeño cuerpo. Lloró por sus padres muertos, por su aldea perdida, por los 6 meses de dolor mudo que había estado cargando solo. Lloró por el terror de la noche anterior y por la ternura incomprensible de esta bestia salvaje que lo había mantenido a salvo. Y lloró por algo más, algo que no tenía palabras para expresar en ese momento, pero que más tarde entendería como el primer destello de esperanza que había sentido desde la tragedia. El oso, que había estado dormido, se despertó con los sollozos de Santiago. En lugar de asustarse o molestarse por el ruido, el animal hizo algo extraordinario. Giró su cabeza masiva y comenzó a lamer gentilmente las lágrimas del rostro de Santiago, con su lengua áspera, como una madre oso limpiando a su cachorro. El gesto era tan tierno, tan completamente inesperado viniendo de una criatura tan poderosa, que hizo que Santiago llorara aún más fuerte. Permanecieron así durante mucho tiempo, el niño llorando mientras el oso lo limpiaba y lo reconfortaba con su presencia masiva y cálida. Finalmente, cuando las lágrimas de Santiago comenzaron a disminuir, el oso se levantó lentamente. Santiago pensó que era el momento de la despedida, que el animal se marcharía al bosque y él quedaría nuevamente solo, pero el oso tenía otros planes. La criatura comenzó a caminar lentamente bosque adentro, deteniéndose cada pocos metros para mirar hacia atrás, como asegurándose de que Santiago lo siguiera. El niño, sin entender completamente lo que estaba sucediendo pero sintiendo instintivamente que debía confiar en este guardián improbable, se levantó con piernas temblorosas y comenzó a seguir al oso. Durante las siguientes horas, el oso guió a Santiago a través del bosque por senderos que el niño nunca hubiera encontrado solo. El animal se movía con propósito claro, navegando el terreno complicado con la facilidad de alguien que conocía cada árbol y cada piedra. Ocasionalmente se detenía para permitir que Santiago descansara o para señalarle fuentes de agua donde el niño podía beber. En un momento dado, cuando Santiago tropezó y cayó sobre unas raíces expuestas, el oso regresó, lo olfateó cuidadosamente para asegurarse de que no estuviera herido y esperó pacientemente hasta que el niño se recuperara antes de continuar. Fue a media mañana cuando Santiago comenzó a reconocer algunos de los árboles y formaciones rocosas. El oso lo estaba guiando de regreso al refugio del padre Mateo.
Cuando finalmente emergieron del bosque denso a un claro que Santiago reconoció, como estando a solo unos minutos de la casa, el oso se detuvo. Santiago también se detuvo, entendiendo que este era el momento de la despedida. Se volvió para mirar al oso, este guardián misterioso que había aparecido cuando más lo necesitaba. El oso lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos dorados encontrando los ojos cafés del niño en un intercambio silencioso que ninguno de los dos olvidaría jamás. Luego, sin ningún sonido, el oso se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con una gracia sorprendente para una criatura tan masiva. Santiago permaneció parado en el claro durante varios minutos, mirando el lugar donde el oso había desaparecido, preguntándose si todo había sido real o algún tipo de sueño febril, pero el calor que aún sentía en su cuerpo y las lágrimas secas en su rostro eran pruebas tangibles de que algo extraordinario realmente había sucedido. Cuando finalmente llegó a la casa, el padre Mateo estaba esperando en el porche con una expresión de preocupación mezclada con alivio. El sacerdote había pasado toda la noche despierto, organizando grupos de búsqueda que habrían partido al amanecer si Santiago no hubiera regresado. Pero cuando vio al niño emerger del bosque, sano y salvo, aunque visiblemente conmocionado, el padre Mateo no lo reprendió ni lo interrogó. Simplemente abrió sus brazos y Santiago, por primera vez desde que había llegado al refugio, corrió hacia el abrazo de un adulto y comenzó a llorar nuevamente. Esta vez, sin embargo, eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de liberación, de sanación, de renacimiento. En los días siguientes, algo milagroso sucedió. Santiago comenzó a hablar. Al principio eran solo palabras susurradas al padre Mateo por las noches, contando la increíble historia del oso gigante que lo había salvado y guiado a casa. El sacerdote escuchó sin escepticismo, creyendo cada palabra, porque había visto con sus propios ojos la transformación en el niño. Gradualmente, Santiago comenzó a hablar también con los otros niños, a participar en las comidas comunes, a sonreír por primera vez en meses. Su sanación no fue instantánea ni completa. Las heridas del alma requieren tiempo para cicatrizar, pero había comenzado. Y todo, gracias a una noche en el bosque, con un oso gigante que había elegido proteger en lugar de cazar, consolar en lugar de consumir. Las semanas se convirtieron en meses, y Santiago continuó su lenta pero constante sanación en el refugio del padre Mateo. Su transformación era tan notable que cuando la doctora Ramírez vino a visitarlo 2 meses después del incidente en el bosque, quedó asombrada por el cambio. El niño mudo y traumatizado que había dejado el orfanato era ahora un muchacho que hablaba, reía, e incluso ayudaba a los otros niños más jóvenes a adaptarse a la vida en el refugio. Santiago había desarrollado una rutina que incluía caminatas diarias por el bosque, siempre con el permiso del padre Mateo, y siempre regresando antes de la hora establecida. Nunca volvió a ver al oso gigante durante estas caminatas, pero a menudo sentía la presencia de la criatura, un movimiento entre los árboles, huellas frescas en el lodo, el sonido de ramas rotas en la distancia. Era como si el oso continuara velando por él desde lejos, asegurándose de que estuviera a salvo, pero respetando también su independencia. Una mañana, aproximadamente 3 meses después de su encuentro con el oso, Santiago se despertó con una determinación que lo sorprendió. Quería hacer algo para agradecer al padre Mateo y a todos los que lo habían ayudado, pero más que nada, quería hacer algo por el oso. Decidió que dedicaría parte de su tiempo a aprender todo lo posible sobre los osos de la región, su ecología, las amenazas que enfrentaban y cómo protegerlos. El padre Mateo, viendo la pasión en los ojos del niño, contactó a un biólogo de vida silvestre de la Universidad de San Cristóbal, el doctor Emilio Vargas, especialista en osos negros mexicanos. El doctor Vargas, un hombre de mediana edad con lentes gruesos y un entusiasmo contagioso por su trabajo, vino al refugio para conocer a Santiago. Cuando el niño contó su historia del oso gigante, el biólogo escuchó con gran interés. Lo que describes corresponde a lo que llamamos un oso negro mexicano macho adulto de dimensiones excepcionales, explicó el doctor Vargas. Son animales raros, Santiago. Quedan menos de 1000 individuos en todo México y están en grave peligro de extinción. El hecho de que hayas tenido un encuentro tan pacífico es extraordinario. Los osos negros mexicanos son generalmente tímidos y evitan a los humanos. En los meses siguientes, Santiago se convirtió en el pupilo informal del doctor Vargas.
El biólogo le enseñó todo sobre los osos, su biología, comportamiento, hábitat y las amenazas que enfrentaban, desde la pérdida de hábitat hasta la caza ilegal. Santiago absorbía cada información como una esponja, y el padre Mateo notó que el niño había encontrado no solo una pasión, sino un verdadero propósito en la vida. El refugio mismo comenzó a transformarse. Con la ayuda del Dr. Vargas y otros voluntarios, el padre Mateo estableció un pequeño centro educativo sobre la conservación de la vida silvestre local. Los niños del refugio aprendieron no solo a cuidarse a sí mismos, sino también a convertirse en guardianes del ambiente natural que los rodeaba. Santiago, a pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los líderes de este programa, compartiendo su historia e inspirando a otros niños a conectarse con la naturaleza. Un día, aproximadamente 6 meses después de su llegada al refugio, Santiago recibió una visita inesperada. La señora Domínguez, la directora del orfanato Casa de la Esperanza, había venido a verificar cómo estaba. El edificio había sido reparado y existía la posibilidad de que Santiago tuviera que regresar. Pero cuando la directora vio al niño transformado, hablando animadamente con otros niños sobre proyectos de conservación, sonriendo y claramente prosperando, tomó una decisión que cambiaría la vida de Santiago para siempre. «He hablado con mi consejo directivo», dijo al final de la visita, dirigiéndose al padre Mateo y a Santiago. «Visto el progreso extraordinario que Santiago ha logrado aquí, y con tu consentimiento, padre Mateo, nos gustaría formalizar su colocación aquí de manera permanente. Además, nos gustaría explorar la posibilidad de transformar este refugio en un centro modelo para la terapia asistida por la naturaleza para niños traumatizados». Los ojos de Santiago se iluminaron. Significaba que no tenía que dejar el refugio, no tenía que dejar el bosque donde el oso continuaba velando por él, no tenía que abandonar el trabajo de conservación que se había vuelto tan importante para él. El padre Mateo sonrió y puso una mano en el hombro de Santiago. «¿Qué opinas, hijo mío?» Santiago, por primera vez desde que sus padres habían muerto, sintió algo que se parecía a la felicidad completa. «Sí», dijo con voz firme, «quiero quedarme, quiero ayudar a otros niños como yo, y quiero proteger a los osos y al bosque». En los meses y años que siguieron, el refugio del padre Mateo se transformó verdaderamente en un centro de excelencia para la terapia asistida por la naturaleza. Santiago creció allí, no solo físicamente sino emocional y espiritualmente. Completó sus estudios con la ayuda de maestros voluntarios, siempre manteniendo su enfoque en la biología de la conservación. A la edad de 18 años, Santiago recibió una beca completa para estudiar biología en la universidad, específicamente para continuar el trabajo sobre la conservación de los osos negros mexicanos. El día antes de partir para la universidad, hizo una última larga caminata en el bosque. Caminó hasta el lugar exacto donde se había perdido aquella noche fatídica 9 años antes, donde el terror se había transformado en milagro. Se sentó bajo el mismo árbol donde había esperado la muerte y en su lugar había encontrado la salvación. Y allí, en el aire fresco de la tarde, escuchó un sonido familiar, el movimiento pesado de algo grande entre los árboles. Su corazón se aceleró, no por miedo sino por anticipación, y entonces lo vio, el oso gigante, ahora tal vez un poco más gris alrededor del hocico pero todavía magnífico y poderoso. La criatura emergió del bosque y se detuvo a pocos metros de Santiago. Se miraron a los ojos, el joven hombre y el oso anciano, compartiendo un momento de reconocimiento y gratitud. Santiago se levantó lentamente y habló, su voz llena de emoción. «Gracias», dijo simplemente, «gracias por salvarme aquella noche. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede venir de los lugares más inesperados. Gracias por darme una razón para vivir nuevamente». El oso lo miró durante un largo momento, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Pero esta vez, antes de desaparecer completamente, se volvió una última vez, como para decir adiós y buena suerte. Santiago permaneció allí, hasta que los últimos sonidos del oso moviéndose a través del bosque se desvanecieron en el silencio. Luego, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero esta vez, lágrimas de gratitud y determinación en lugar de dolor, regresó al refugio. Los años en la universidad fueron desafiantes pero gratificantes. Santiago se destacó como un estudiante excepcional. Su pasión por la conservación de la vida silvestre guiaba cada uno de sus esfuerzos académicos. Condujo investigaciones sobre osos negros mexicanos, contribuyendo a importantes estudios sobre su ecología y comportamiento. Su tesis de grado, titulada Encuentros interespecies y trauma infantil,
estudio de casos sobre sanación a través de conexión con vida silvestre, recibió reconocimientos nacionales e internacionales. Después de graduarse, Santiago no olvidó sus raíces. Regresó a la región de San Cristóbal y, con el apoyo del padre Mateo, el doctor Vargas y varias organizaciones de conservación, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a dos misiones interconectadas: la conservación de los osos negros mexicanos y la terapia asistida por la naturaleza para niños traumatizados. La organización, que llamó Abrazo del Oso, combinaba investigación científica, educación ambiental y programas terapéuticos innovadores. El modelo era simple pero poderoso. Niños que habían vivido traumas eran llevados a ambientes naturales protegidos donde, a través de la interacción guiada con la naturaleza y el aprendizaje sobre la conservación de la vida silvestre, comenzaban su proceso de sanación. El programa tuvo un éxito extraordinario. Cientos de niños pasaron por los programas de Abrazo del Oso, y muchos de ellos experimentaron transformaciones similares a la de Santiago. No todos encontraron osos gigantes, por supuesto, pero todos encontraron conexiones con la naturaleza que los ayudaron a sanar sus heridas emocionales. Paralelamente, el trabajo de conservación de la organización contribuyó significativamente a la protección de los osos negros mexicanos. Santiago y su equipo establecieron corredores ecológicos, trabajaron con comunidades locales para reducir los conflictos entre humanos y osos, y condujeron investigaciones que informaron las políticas nacionales de conservación. La población de osos en la región, que había estado en declive durante décadas, comenzó lentamente a estabilizarse e incluso a crecer. El padre Mateo, ya muy anciano, miraba con orgullo todo lo que Santiago había logrado. Aquel niño silencioso y roto que había llegado a su refugio tantos años antes, se había transformado en un hombre que estaba literalmente cambiando el mundo. Un niño traumatizado a la vez, un oso protegido a la vez. En una entrevista que Santiago dio a una importante revista de conservación cuando tenía 30 años, le preguntaron sobre el momento que definió su vida. Sin dudar, contó la historia del oso gigante. Mucha gente piensa que los animales salvajes son peligrosos, que la naturaleza es algo a lo que hay que temer o conquistar, dijo. Pero aquella noche en el bosque, cuando estaba perdido y aterrorizado, un oso enorme me salvó la vida sin hacer nada, simplemente estando presente, ofreciéndome calor y compañía. Me enseñó que la bondad no tiene límites de especie, que la compasión puede venir de donde menos lo esperas, y que a veces, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar presentes para alguien en su momento de necesidad. El artículo incluía una fotografía de Santiago de pie en un bosque, rodeado de niños que escuchaban atentamente mientras señalaba rastros de oso en el suelo. Su rostro mostraba paz y determinación, los ojos de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Cada año, en el aniversario de aquella noche mágica en el bosque, Santiago hacía una peregrinación solitaria al lugar donde había encontrado al oso gigante. Siempre llevaba ofrendas simbólicas, fruta fresca, miel, cosas que sabía que los osos amaban. Las dejaba bajo el árbol donde había dormido aquella noche fatídica, y se sentaba en silencio durante horas, meditando sobre el increíble camino que su vida había tomado. Algunos años veía señales de que un oso había visitado el lugar, las ofrendas comidas, nuevas huellas en el suelo. Otros años no había nada, pero Santiago sabía que no importaba si el oso específico que lo había salvado seguía vivo o no. Lo que importaba era que la lección de aquella noche continuara viviendo a través de su trabajo y a través de las cientos de vidas que tocaba. Cuando Santiago cumplió 35 años, recibió una llamada telefónica que lo conmovió profundamente. Era una joven mujer llamada Elena, que había sido una de los primeros niños en pasar por el programa de Abrazo del Oso cuando tenía 12 años, traumatizada por abuso doméstico y completamente cerrada emocionalmente. «Doctor Santiago», dijo con voz llena de emoción, «quería llamarte para decirte que acabo de graduarme en psicología infantil. He decidido dedicar mi vida a ayudar a niños como era yo, como eras tú. Tu programa me salvó la vida, y quiero pasar adelante esa bondad». Santiago sintió las lágrimas subir a sus ojos mientras escuchaba a Elena describir sus planes para abrir su propia práctica terapéutica, que integrara técnicas de terapia asistida por la naturaleza. Era la prueba viviente de que el ciclo de sanación y compasión podía continuar, de que un niño salvado podía crecer para salvar a otros. Esa noche, Santiago compartió la noticia con su pequeño círculo más cercano, el padre Mateo, ahora de 95 años pero todavía alerta y sabio, el doctor Vargas, retirado pero aún activamente involucrado en la organización como consultor,
y su esposa María, una veterinaria de vida silvestre que había conocido durante sus estudios universitarios y que compartía su pasión por la conservación. ¿Saben qué significa esto?, dijo Santiago, su voz temblando de emoción. Significa que el oso no solo me salvó a mí aquella noche, inició una reacción en cadena de sanación que continúa expandiéndose. Cada niño que ayudamos, cada oso que protegemos, es parte del legado de aquella noche. El padre Mateo sonrió. Sus manos viejas y temblorosas sostenían las de Santiago. Hijo mío, dijo con voz débil pero firme, creo que Dios trabaja de maneras misteriosas. A veces envía ángeles en formas que no esperamos. Aquella noche, te envió un ángel con pelaje y garras, y tú has honrado ese regalo viviendo una vida de servicio y compasión. Los últimos años del padre Mateo fueron pacíficos. Vio el refugio que había fundado prosperar bajo la nueva dirección, transformado en un centro internacional de excelencia para la terapia asistida por la naturaleza. Cuando murió serenamente en su sueño a la edad de 98 años, Santiago estaba a su lado, sosteniendo su mano tal como el sacerdote había hecho por él tantas veces durante aquellos años difíciles de sanación. En el funeral del padre Mateo, más de 300 personas asistieron, muchas de ellas niños ya crecidos que habían pasado por el refugio y habían encontrado sanación y esperanza allí. Santiago dio el elogio fúnebre y al final compartió una reflexión que conmovió a todos los presentes. El padre Mateo me enseñó que la familia no está definida por la sangre, sino por el amor y la elección, dijo. El oso que me salvó aquella noche en el bosque me enseñó que la compasión no tiene límites. Juntas, estas lecciones han formado la base de todo lo que soy y todo lo que hago. El padre Mateo siempre me decía que cada uno de nosotros puede ser el oso gigante en la vida de alguien más. Podemos elegir proteger en lugar de depredar, consolar en lugar de consumir. Este es el legado que nos deja, y esta es la promesa que debemos mantener. En los años siguientes, la organización Abrazo del Oso continuó creciendo y expandiéndose. Santiago fue invitado a hablar en conferencias internacionales sobre conservación y trauma infantil, compartiendo siempre la historia del oso gigante como punto de partida para discusiones más amplias sobre la interrelación entre salud humana, bienestar animal e integridad ecológica. Publicó varios libros tanto académicos como para el público general que exploraban estas temáticas. Su trabajo más influyente, titulado Cuando los osos lloran, historias de sanación a través de conexión interespecies, se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a 20 idiomas. Pero a pesar de toda la fama y el reconocimiento, Santiago nunca olvidó sus raíces. Continuaba pasando al menos un día a la semana trabajando directamente con los niños en los programas de Abrazo del Oso, guiando excursiones en el bosque, enseñándoles sobre osos y otros animales salvajes, y compartiendo su historia con quien la necesitara. Una primavera, cuando Santiago tenía 42 años, estaba guiando un grupo de niños traumatizados en una excursión por el bosque cerca del viejo refugio. Entre ellos había un niño de aproximadamente 9 años llamado Miguel, que no había hablado una sola palabra en los 4 meses desde que había entrado al programa. La historia de Miguel era desgarradora. Había presenciado la muerte violenta de sus padres en un incidente relacionado con el narcotráfico, y como Santiago tantos años antes, se había cerrado completamente en sí mismo. Mientras el grupo hacía una pausa para el almuerzo en un claro, Santiago notó que Miguel se había alejado ligeramente de los demás, sentado solo bajo un árbol. Se acercó tranquilamente y se sentó junto al niño sin decir nada, respetando su silencio tal como el padre Mateo había hecho con él. Después de varios minutos, Miguel de repente habló, sus primeras palabras en meses. ¿De verdad encontraste un oso?, preguntó con voz ronca por el desuso. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, respondió simplemente. Me salvó la vida. Miguel miró el bosque que los rodeaba. ¿Crees que podría salvarme a mí también? Santiago sintió las lágrimas subir a sus ojos. En ese momento, se reconoció a sí mismo en el niño. Vio el mismo dolor, la misma desesperación, pero también la misma chispa de esperanza buscando algo a lo que aferrarse. Puso gentilmente una mano en el hombro de Miguel. No sé si encontrarás un oso, dijo honestamente, pero sé esto, estás aquí, estás vivo, y hay gente que se preocupa por ti. A veces la sanación viene de los lugares más inesperados. Para mí vino de un oso. Para ti podría venir de este bosque, de estos amigos, de descubrir que puedes amar la naturaleza y protegerla. El punto es permanecer abierto a la posibilidad de sanación, incluso cuando parece imposible.
Miguel lo miró con ojos que de repente parecían menos vacíos. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. En este programa, quiero decir. No quiero regresar a... Santiago lo abrazó. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, prometió. Y yo estaré aquí para ti, tal como alguien estuvo para mí cuando más lo necesitaba. En los meses siguientes, Miguel hizo progresos notables, no tan dramáticamente rápidos como habían sido los de Santiago, pero constantes y reales. Comenzó a hablar más, a conectarse con los otros niños, y desarrolló un interés particular por las aves, pasando horas observándolas y aprendiendo a identificar las diferentes especies. Un día, Santiago encontró a Miguel dibujando con gran concentración. Cuando se acercó para ver qué estaba creando, quedó sin aliento. Miguel había dibujado a un niño durmiendo acurrucado contra un oso gigante, protegido y a salvo. Para ti, dijo Miguel, ofreciéndole el dibujo, para recordarte que tu historia salva personas. Me salvó a mí. Santiago enmarcó ese dibujo y lo colgó en su oficina, donde permaneció por el resto de su carrera como recordatorio constante de por qué hacía este trabajo. Cada vez que los días se volvían difíciles, cada vez que enfrentaba burocracias frustrantes o falta de fondos, o cualquiera de los innumerables desafíos que implicaba dirigir una organización sin fines de lucro, miraba ese dibujo y recordaba lo que realmente importaba. Cuando Santiago cumplió 50 años, la organización Abrazo del Oso había expandido sus operaciones a 12 estados de México y había iniciado programas piloto en Guatemala y Colombia. Había ayudado directamente a más de 5,000 niños traumatizados y había contribuido significativamente a la conservación, no solo de los osos negros mexicanos, sino de ecosistemas montañosos completos. La población de osos negros en la región original donde Santiago había tenido su encuentro se había triplicado desde que comenzó su trabajo. Para celebrar este hito, la organización organizó un gran evento de recaudación de fondos en la Ciudad de México, con la participación de celebridades, políticos, científicos y filántropos. Pero la parte más significativa de la noche fue cuando 10 jóvenes adultos subieron al escenario, todos ex participantes del programa Abrazo del Oso, que ahora trabajaban en campos relacionados con la conservación, la psicología infantil, la educación y el trabajo social. Uno por uno, compartieron sus historias de cómo el programa había cambiado sus vidas, y todos mencionaron la historia del oso gigante como fuente de inspiración. Cuando fue el turno de Miguel, ahora un joven de 23 años estudiando biología de la conservación en la universidad, su voz tembló al hablar. Santiago me enseñó que la sanación no es lineal, no es rápida y no es fácil, dijo, pero es posible. Me enseñó que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el dolor parece insoportable, siempre hay esperanza, y me enseñó que una vez que sanamos, tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Su historia del oso no es solo su historia, es nuestra historia colectiva de supervivencia, sanación y transformación. Esa noche, mientras Santiago regresaba a casa con su esposa María y sus 2 hijos adolescentes, se sintió abrumado por la gratitud. Pensó en cuán lejos había llegado desde aquel niño de 9 años aterrorizado y traumatizado que se había perdido en el bosque. Pensó en todas las vidas que habían sido tocadas, todos los osos que habían sido protegidos, todos los bosques que habían sido conservados, y pensó en el oso gigante que había iniciado todo. ¿Crees que fue real?, preguntó su hijo mayor, Lucas, que había escuchado la historia cientos de veces pero aún se maravillaba con ella. ¿O crees que pudo haber sido algo más? ¿Algo que tu trauma te hizo ver diferente? Santiago sonrió. Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces a lo largo de los años, respondió honestamente. ¿Y sabes qué? No importa, ya sea que fuera un oso real inusualmente gentil, o una visión inducida por el trauma, o incluso un ángel en forma animal como creía el padre Mateo, el resultado es el mismo. Esa experiencia me salvó, me transformó y me dio un propósito. La verdad de la experiencia no está en su verificabilidad científica, sino en su impacto en mi vida y en las vidas de todos aquellos a quienes he podido ayudar gracias a ella. Su hija Sofía, siempre más filosófica de los 2 hermanos, agregó pensativamente, tal vez la verdadera lección es que a veces necesitamos creer en algo más grande que nosotros mismos para encontrar la fuerza para seguir adelante. Santiago la abrazó.
Exactamente, cariño, exactamente. Los años continuaron pasando, trayendo consigo tanto triunfos como desafíos. La organización Abrazo del Oso enfrentó momentos difíciles cuando los financiamientos gubernamentales fueron recortados, pero la comunidad de apoyadores que Santiago había construido a lo largo de los años se movilizó para mantenerla a flote. Hubo críticas de algunos conservacionistas puristas que pensaban que mezclar el bienestar humano con la conservación de vida silvestre diluía ambos esfuerzos, pero los resultados hablaban por sí mismos. Ambos objetivos prosperaban cuando se perseguían juntos. Cuando Santiago alcanzó los 60 años, comenzó a pensar en la sucesión. Quería asegurarse de que la organización continuara prosperando mucho tiempo después de que él ya no estuviera. Trabajó para desarrollar una nueva generación de líderes, muchos de los cuales eran exparticipantes del programa, que habían regresado como profesionales para devolver lo que habían recibido. Miguel, ahora un biólogo de vida silvestre consolidado con su doctorado, se convirtió en el director científico de la organización. Elena, la psicóloga que había llamado años antes, se convirtió en la directora de los programas terapéuticos. Otros exparticipantes ocupaban roles clave en educación, recaudación de fondos, comunicaciones y operaciones de campo. El círculo se había cerrado magníficamente. Una tarde de verano, cuando Santiago tenía 65 años, hizo su caminata anual al lugar del encuentro original con el oso. Era un ritual que nunca había omitido, ni siquiera en los años más ocupados. Esta vez, sin embargo, sentía que algo era diferente. Su cuerpo, después de décadas de trabajo duro en el campo, comenzaba a resentirse. Los médicos le habían diagnosticado recientemente un problema cardíaco que requería atención. Sabía que sus años de trabajo activo estaban llegando a su fin. Se sentó bajo el viejo árbol, ahora verdaderamente antiguo y majestuoso, y cerró los ojos. El bosque estaba vivo con los sonidos de la tarde, grillos, búhos, el susurro de pequeños mamíferos en el sotobosque. Respiró profundamente el aire fresco de la montaña y sintió una paz profunda. Gracias, susurró al bosque, al oso que podría o no estar aún vivo, al universo en general. Gracias por aquella noche, gracias por darme una segunda oportunidad, gracias por mostrarme que la bondad es la fuerza más poderosa en el mundo. Y entonces, en el aire vespertino, escuchó algo. Era un sonido bajo, profundo, gutural, un sonido que no había escuchado en más de 50 años pero que reconoció instantáneamente. Era el gruñido de un oso. Santiago abrió los ojos lentamente, el corazón latiendo fuerte en su pecho, y allí, al borde del claro, parcialmente oculto por las sombras de los árboles, vio una figura masiva. Era un oso, enorme, magnífico. No podía ser el mismo oso de aquella noche hace tanto tiempo. Sería imposible, pero tal vez era un descendiente, tal vez la cría del oso original, llevando adelante una tradición de coexistencia pacífica con los humanos que su ancestro había iniciado. O tal vez, de alguna manera milagrosa, era el mismo oso, preservado a través de alguna magia del bosque que Santiago nunca comprendería completamente. El oso y el hombre se miraron a través del claro mientras las últimas luces del día se desvanecían, y en ese momento, Santiago sintió todo el círculo de su vida cerrarse, del niño traumatizado al sanador, del vulnerable al protector, de la desesperación a la esperanza. Todo había comenzado aquí, en este claro, con esta conexión imposible entre humano y bestia. El oso se dio la vuelta lentamente y desapareció en el bosque, tal como había hecho tantos años antes. Pero esta vez, Santiago no lloró. En cambio, sonrió a través de las lágrimas de gratitud que corrían por su rostro. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesita saber que la sanación siempre es posible. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras. Deja un comentario contándonos si alguna vez has tenido una experiencia que cambió tu vida para siempre. Y recuerda, cada uno de nosotros puede ser el oso gigante en la vida de alguien más. Podemos elegir proteger, consolar e inspirar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Que Dios bendiga a todos aquellos que trabajan para sanar corazones rotos y proteger el mundo natural que nos sostiene a todos.